Señor, ¿Qué pasa, Patrick? reportes. ¿Quién más ha visto esto? Nadie. Habla. Capitán, noticias del norte. Continúa. Los nativos emboscaron a William y sus hombres en su viaje a casa. Cantidad. 17 muertos. Me refiero al recuento de pieles. ¿Alguna pérdida? Fueron encontrados desnudos sin cabello y desollados. 17 muertos, dices. Sí, señor. Cuando los encontramos ya los animales estaban picoteando su carne. Salvajes. Muy bien. Que los hombres recojan sus cadáveres y los traigan de vuelta al campamento para darles un entierro adecuado. Puedes irte. Levi estaba con su hijo cuando... ¿Está muerto? perdido. ¿Dónde pasó esto? Al pie del bosque Buxin. Envié algunos exploradores, pero con los rumores. Hay un hombre en el campamento que cocina para los demás. Usa una gorra con piel de lobo. ¿Lo conoces? Sí, señor. Dile a Potter que necesito hablar con él. Sí, señor. ¿Cuál es la noticia? Lleva un equipo pequeño de hombres al norte. Dile que traigan palas. Cabe en un hoyo a unos 100 metros del pueblo. Cuando terminen, que te muestren dónde está. ¿Cebando el zorro para el invierno? Cavaron una fosa común. Porter, ¿Qué sentido tiene estar solo en una iglesia si no puedes estar solo en la iglesia? disculpe. Al capitán le gustaría hablar con usted. Hablaré con mi capitán después de que termine de hablar con mi Dios. Me temo que tu Dios puede esperar. Déjanos, Henry. ¿Quieres sentarte? ¿Me mandó a buscar? Por lo que me dijeron, los hombres disfrutan de tu comida. Bueno, me alegra escucharlo decir eso, capitán. Dime, ¿cómo un explorador cocina tan bien? Por una plaga que acaba con la vida de mis 2 hijos y un voto para proteger a la familia que quedaba. Y además, es mejor el invierno aquí que en el fuerte.
Supongo que has escuchado sobre los hombres que venían a casa desde el norte. Sí, acabo de rezar por sus almas. Supe sobre William. Mis condolencias. Siempre es difícil aceptar la pérdida de un hijo. Mi hijo ya debería haber sido general. Es mucho más difícil aceptar el fracaso que la muerte. Bueno, murió con sus hombres. Hay honor en eso. ¿Sabías que mi nieto Levi estaba con él? Ha desaparecido. Vivo o muerto, no lo sé. Lamento mucho su dolor. Levi y mi hijo eran muy unidos. Josiah, siempre fuiste fiel a la compañía, a los hombres y a mí. Los demás se acostumbraron a recibir órdenes tuyas. Fuiste tan fuerte como ellos. Señor, Los Reed son despiadados. Pero cuando se trata de encontrar a mi nieto, mi propia determinación se enfrenta a la de ellos. sí. Quizás pueda enviar a un grupo de hombres por los caminos del norte antes de que llegue la nieve del invierno y cubra las huellas. Tenemos 17 hombres menos de los que teníamos. Pronto cumplirá 18. Dime, ¿de qué hombres puedo prescindir? ¿Qué es lo que me pide, capitán? Estás pensativo. Lo siento. ¿Qué pasa? Mañana subiré por los caminos del norte. ¿Con qué propósito? ¿Y te eligió a ti? ¿Por qué? Porque me lo pidió a mí. ¿Por qué no uno de los otros hombres? Uno más joven que se gane la vida cazando. Necesitaré que cocines para los hombres hasta que regrese. ¿A qué parte? ¿A qué parte qué? ¿A qué parte del camino? Las mujeres aquí hablan. Sé que esos hombres fueron emboscados a los pies del bosque Buckskin. Buscaban un camino a casa más rápido. Una casa a la que nunca llegaron. Ambos sabemos que ese lugar es maligno. Al menos vela antes de irte. Sus presagios podrían hacerte pensar 2 veces en las órdenes del capitán. Fuerte. Avergonzado. Ese fue mi pasado. Me interesa mi futuro. En efecto. Muchos hombres lo están, pero la verdad. ¿Hay diferencia? Un hombre no puede tener un futuro sin antes aceptar la verdad. Son uno y lo mismo.
tendrás un largo viaje a un lugar familiar. A un lugar con un pasado lleno de agonía. Al igual que tú. Y hay muerte en los árboles, sangre en el agua. No sobrevivirás al viaje. ¿Puedes ver mi muerte? No sobrevivirás al viaje. Ya he sobrevivido a esos bosques. La muerte nunca comete el mismo error 2 veces. Primero lo primero. Si las pieles se pierden, no subiré a buscarlas. El trato es por Levi y solo por Levi. Cualquier otra cosa agregará una semana o menos al viaje y eso acumulas de carga. Entendido. Segundo, no terminaré sin cuero cabelludo al borde de la orilla del río. Si veo a un nativo siguiéndome, me doy la vuelta y regreso al fuerte. De acuerdo. No hay establos tan lejanos, así que iré a pie. Cuando llegue al bosque necesitaré ambas manos libres de cualquier modo. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Hay algún tipo de recompensa por esto? Odiaría dejar a mi esposa Cora en un apuro si termino perdido o muerto. Hay un bono de $100 de Southwest Ford Compañía para el hombre que traiga a mi nieto a casa. Rezo para que ese hombre seas tú. ¿Qué novedades? Un bono de $100 de la compañía Southwest Ford. No de él. ¿Cuál fue tu fortuna? No fui a verla. ¿Por qué no? Con toda la sangre nativa que he derramado. Salvar a ese chico no traerá al nuestro de vuelta. Estarás bien. Asegúrate de alimentar a mis hombres. Porter, Henry. ¿te vas? Sí, tengo que aprovechar al máximo la poca luz que quede. Es solo que... ¿Por qué corres hacia el bosque cuando otros huyen de él? Cuando mi hijo falleció, Levi pasó a visitarnos. Trajo madera seca recién cortada. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le dijo, simplemente lo hizo. Que Dios te guíe. De acuerdo, Henry. Cuidarás de mi esposa hasta que yo regrese. Capitán. Déjanos, Henry. ¿Me mandó a llamar? Capitán. Disculpe. ¿Me mandó a llamar capitán? Cuando estés en mi casa, en mi propiedad, te diriges a mi nombre y mi rango. Estoy seguro de que me lo he ganado. Siéntate.
Siéntate. Así que el cocinero fue a verte, ¿no es así? Puedes hablar libremente aquí. Sí, Capitán, sí, capitán. ¿y le hablaste de su futuro? Sí. Capitán. ¿Y qué le dijiste sobre su futuro? Le dije la verdad. ¿La cual es? Le dije que no regresaría de su viaje. Dime, bruja. Tu padre era Pawnee y tu madre era Blanca. ¿Cómo aprende uno a hacer lo que tú haces? Antes de que asesinaran a mi padre, me enseñó los rituales Pawnee, muchos de los cuales me permiten ver el futuro de uno. El futuro. Disculpe, pero no entiendo lo que quiere de mí, capitán. Quiero que me cuentes lo que le pasará a mi nieto. ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Hola! Oh, lo siento, no quise asustarte. ¿Parezco asustado? No, no, no pareces. Bueno, en realidad solo esperaba que... quizás pueda ir contigo. No. Mi viaje es peligroso y tú, siendo como eres, solo me vas a retrasar. Deberías regresar al fuerte antes de que anochezca. Bueno, ¿por qué no puedo ser explorador? Eres débil. He visto animales más grandes que tú, que matan y se comen a animales también más grandes que tú. Tengo habilidades. Habilidades. ¿Cómo cuáles? Puedo atrapar animales pequeños. Puedo hacer fogatas. No necesito un cocinero. Puedo recoger madera. Leña. Puedo arreglármelas por mí. La respuesta es no. No puedo volver pronto. Los hombres del campamento no me respetan. ¿Ok? Ellos solo hacen bromas sobre mí. Dijeron que no sobreviviría la noche en el camino. He visto a hombres más fuertes que tú. Y desafiar ese camino y morir. O desaparecer. Tú no. Y podrías enseñarme. El arte de sobrevivir. ¿Cuál es tu nombre? Miles. Bueno, Miles. ¿Por qué no juntas algo de madera y prendes fuego? Acamparemos aquí. Pero regresarás al fuerte mañana. Dile a los hombres que yo te lo ordené. Diles
Diles que me salvaste de un jabalí. Y cuando regrese, les diré que es verdad. ¿En serio? ¿Harías eso? ¿Por mí? ¿Por qué? Andando. Sí, señor. Entonces, lo hice bien, ¿no? Sí. Mantén las llamas bajas o rodeadas con rocas. Eso mantendrá a raya a los lobos al no ver el fuego. Ten. Paso 1 para sobrevivir al camino. Come tu carne sin verla primero. ¿Y quién es ella? ¿Ah? La chica a la que intentas impresionar. Ojalá fuera así de simple. Así que vas tras el nieto del capitán, ¿no? Así es. Escuché que podría estar escondido en el Box King. ¿A ti te cuesta ser como tú eres? A veces. A veces no puedes hacer lo que otros jóvenes pueden hacer, pero yo encontré un propósito. ¿Un propósito? ¿Qué propósito? No es algo fácil de entender para un explorador. Bueno, ya no soy un explorador. Solo un cocinero. Sí. Nuestras cicatrices solo nos recuerdan que el pasado fue real. Antes de llegar a Kingston, mis hermanos y yo vivíamos río abajo. Una noche, apareció el Arikara. Deben haber sido 10 de ellos, a caballo. Les ofrecí mis pieles. ¿Sabes? Pero los Ri querían algo. Algo más, no lo sé. Nos acercaron a la llama a cada uno de nosotros, uno a uno. Lo que más recuerdo es el olor. A carne quemada. A veces cuando duermo, ¿alguna vez te despiertas porque sientes que te estás cayendo? Sí. A veces me despierto, sintiendo que mi piel está en llamas. Así que trato de concentrarme en las cosas que puedo hacer en lugar de al revés. Y sin embargo, aquí estás. Fingiendo venir conmigo y ganar el respeto de los otros exploradores en el fuerte. Bueno, soy humano. Miles, ¿tomas? ¿Tomar? Ten.
tenemos compañía. Caballeros, Escuché sobre su pequeña cacería anoche. Nostaka, Ness, hay un blanco escondiéndose en nuestro bosque. ¿En el camino? No queremos que su hedor cubra nuestra tierra. ¿Su tierra? Muy bien. Supongo que podemos llamarlo así por ahora. ¿Qué es eso? Niga Standendala. Por la cabellera del hombre en el bosque. Salvajes. Negocios son negocios. ¡Suelta la escopeta! ¡Suelta la escopeta, explorador! ¡Todo! ¿Sabes a dónde vas? Hacia allá es el bosque Boxing. ¡Solo un loco entraría ahí! Estoy aquí por órdenes del capitán Coleman. ¿Quién? El capitán Coleman. ¿De la compañía Southwest Fur? Ese nombre no significa nada para mí. ¿Y quién te envió a ti? ¿Akira? ¿O su perro Keukuk? Pensé que olía a cobardes a sueldo. ¡Átalo! Vamos. Agua. 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 ¿Y cómo supiste que nos envió Akira? Se sabe que el hombre hace tratos con hombres como ustedes. Hombres como nosotros. Traidores.
Leñadores que viajan de fuerte en fuerte buscando dinero fácil. Lo que sea que les hayan prometido, lo duplicaré. Lo triplicaré. Solo llévenme al interior del bosque Busking y, una vez que encuentre lo que busco, me siguen de regreso a Fort Kingston y ahí les pagaré directamente de la caja fuerte, del propio Capitán Coleman y la compañía Sir Wedford. ¿10 monedas? Si lo triplican son 30. ¿Qué le decimos a los indios de ti? Díganle que nunca me encontraron. No nos pagan para que regresemos con las manos vacías. Esta vez lo hicieron. Bien, pero primero quiero saber, ¿qué demonios haces yendo a esos bosques? Mi asunto no les debe importar. Pero claro que sí. ¿Sabes lo que dice la gente de esos bosques? ¿Qué sucede si un compañero se adentra demasiado en la maleza? ¿Tenemos un trato o no? Tengo que orinar. Pero apúrate, estarán aquí en cualquier momento. Ahora, ¿quién me asegura que no vamos a regresar a Fort Kingston y nos hagas un juego sucio? En mi bolso que tienes colgando en tu silla, hay un pequeño libro adentro, con los términos escritos por el propio Capitán Coleman. Adelante, echa un vistazo. Está bien, lo haré. No hay un maldito libro aquí. Si vas a llamarlos, vas a tener que gritar muy fuerte. ¡Alice! Chisqua. Noctaga. El cuchillo. De rodillas. Cuando la sangre de tus venas regrese al mar y la tierra en tus huesos se una al suelo, quizás entonces recuerdes que esta tierra no te pertenece. Eres tú el que pertenece a esta tierra. Dímelo de nuevo. El suelo sobre el que estás parado no te pertenece.
Capitán. Creo que veo venir a Porter. ¿Dónde están los otros? ¿Y las pieles? Te hice una pregunta. Los hombres están muertos. Las pieles flotan río abajo en este momento. Los Ree las tendrán en cuestión de horas. ¿Te importaría darme más detalles? Los Ree diezmaron a los hombres. La costa del río ha sido comprometida. Tienes que volver ahí. Necesito esas pieles. Es una orden. ¿Una orden? Si quiere esas malditas pieles, vaya usted por ellas. Mi esposa me mandó a llamar hace semanas. Estaré en casa antes de que caiga la primera nevada. Capitán. ¿Qué hay de tus compañeros de compañía? Les aseguré un entierro adecuado. La fiebre se extendió en el campamento. Tu esposa enfermó. Los doctores dicen que va a sobrevivir. ¿Está viva? Sí. ¿Qué hay de mis hijos? Lo siento, Potter. Wesley, ¿entiende lo que te acabo de decir? Capitán. Dígame que ya no tengo hijos.
Está todo ahí. No soy un ladrón. ¿Levi? Se comió las bayas, ¿sí? Son alucinógenas. Los Ri atan sus puntas de flecha con ellas, para que no puedan defenderse cuando les ponen la cuchilla contra el cuero cabelludo. Mi mapa. Algunos hombres dicen que puede hacer que parezca como si extremidades enteras desaparecieran de su cuerpo. Lo adormece. Si los salvajes lo encuentran así, le arrancan el cuero cabelludo y después le cortan sus partes masculinas y se las cuelgan en el cuello como trofeo. Gracias. De nada. ¿Quién lo envió? Tu abuelo me envió. Probablemente deberíamos empezar el camino a casa. ¿A casa? Sí, a casa. De regreso al Fort Kingston. De vuelta con tu abuelo. No he visto ningún hombre blanco en estos bosques desde que llegué. Levi, lo que sea que te haya pasado aquí en este bosque, no podemos quedarnos. Debemos irnos a casa. ¿Te acuerdas? ¿De casa? ¿Lo recuerdas? Los salvajes tienen el río en tierra alta, en los árboles del sur. Sé que hay otro camino. Lo he tomado. ¿Al este? Así es. Por los planos. ¿A la intemperie? Está soñando, señor. Levi, mientras más nos quedemos aquí, más nos perderemos. Debes confiar en mí. Es solo que estos bosques... Se expanden. Sí, lo sé. Pasé una semana caminando en círculos. Para alguien que ha estado aquí antes, estoy seguro que no entiende las reglas de los nativos en este lugar. Conozco las reglas. Una vez que entras, no hay forma de salir. No. Aquí es donde se enfermó y aquí es donde estamos ahora. Esto no puede ser. Eso es al menos un día caminando. Como dije, el bosque se expande. Te jalan más profundo. Es por eso que te quedaste aquí todo el tiempo. Mi abuelo no debió enviarlo. Duerma. Nos moveremos al sol. Los árboles susurran a los ris. Estarán aquí pronto. Levi, vamos por el camino equivocado. ¿Recuerda lo que le dije del terreno elevado? ¿Cómo esperas ir al este viajando hacia el oeste? Su brújula es inútil aquí. La luz del sol es mi brújula. El bosque puede jugarte sucio. Pero que yo sepa, no puede cambiar la dirección de la luz del sol. No creo que lo entienda. No, eres tú el que no entiende. Tu abuelo me contrató para encontrarte y llevarte a casa, y es exactamente lo que pretendo hacer. Mi mapa dice este, no oeste. ¿Quién es usted? Soy el hombre que vino a salvar tu trasero. Los masacraron. Incluso los que se rindieron. Levantaron las manos, pero le cortaron los dedos. Rogaron misericordia, pero les cortaron la lengua. Sonreían mientras lo hacían. Había tanta sangre que se juntaba con la tierra como agua de lluvia. Vi cómo se llevaron a mi padre. Y te escapaste. Corrí al bosque. El último hombre en morir me vio correr. Me escondí en la maleza y vi cómo los destripaban. Vi los ojos de mi padre, lo juro.
Hubiera preferido ser despedazado antes de estar en estos bosques. Este lugar es malvado. A estos bosques no les importan las pieles, los abrigos o tu corazón. Quieren tu alma. ¿Cómo sabe esto? Porque trataron de llevarse la mía. No te muevas. Dije, no te muevas. Puedo ver encima de la cornisa, puedo lograrlo. Los rí, quizá una docena. Cuéntame más sobre el camino hacia el oeste. Está tranquilo. Nunca he visto más de 2 o 3 exploradores, pero estoy asomando la cabeza por la cornisa. ¿Y este camino occidental? ¿De alguna forma serpentea y va al este de nuevo? Si confía en el sol, sí. Muéstrame. Más despacio. ¿Qué es? ¿Qué significa? Estaba siendo cazado. ¿Cómo sabe que fue para mí? ¿Para quién más sería? Dijiste que había nativos. Solo unos cuantos. ¿Y ninguno te vio? No que yo sepa. Eso no es un no. ¿Y ya has tomado este camino hacia el oeste? Bueno, sí. ¿Qué ocurre? Nunca tomes el mismo camino 2 veces. No preguntó por eso. Preguntó si el oeste conducía al este. Sí, pero pensé que conocías las reglas de la captura. Ahora nos mandas por todos estos bosques. Bueno, no podemos regresar. ¿Qué hacemos ahora? Acamparemos esta noche. La luz se va pronto y no quiero caminar hacia una flecha Rí de nuevo en la oscuridad. Busca madera. Vamos ahora. Estoy hambriento. Sí. Nunca me había comido un animal tan adentro en el bosque. ¿Por qué no? Está prohibido. ¿Cómo supo qué significaban las marcas de los árboles? Más joven que tú. Mi padre solía llevarme a río arriba a viajes largos y estudié su idioma para pasar el tiempo. Era un trampero. Junto con tu abuelo, si puedes imaginarlo. Por eso lo envió a buscarme. Conociste a mi hijo, Josiah. ¿Te acuerdas de mi hijo, Josiah? Por supuesto. Me dio tristeza enterarme de su muerte. Sí, te apreciaba mucho. Aspiraba a ser como tú y los chicos mayores. A veces demasiado. Hace rato dijo que estos bosques intentaron quitarle el alma. Levi, ¿por qué nunca escapaste de estos bosques? Lo intenté muchas veces. ¿Te confundiste? ¿Te sientes perdido? Sí, estos bosques tienen la intención de mantenerte aquí.
Te hace sentir así. Tratan de quedarse con tu alma. Para siempre. ¿Cómo sabe esto? 12 hombres y yo subimos por el Missouri, con un gran botín después de un invierno brutal. Los Ree nos sorprendieron en algún lado de la orilla del río y el camino norte. Y para cuando los vimos venir, la mitad de los hombres tenían flechas saliéndoles por el culo, ojos y gargantas. Y recuerdo ver arriba los árboles y preguntarme cómo los Ree tenían tan perfecta puntería. Los pocos que esquivamos las flechas fuimos perseguidos hacia el bosque. Estos bosques. Y no lo pensamos mucho, pero uno a uno estos bosques nos volvieron locos. Causaron que nos enfrentáramos. Cuando todo estuvo dicho, yo fui el último en sobrevivir. Una noche, los Ree salieron de la línea de árboles a caballo. Y cavé una zanja de medio metro y me acosté en ella. Me cubrí con tierra y me quedé ahí quién sabe por cuánto tiempo hasta que salió el sol. Pude seguir sus huellas afuera del bosque. Así es como sé que estos bosques no quieren la piel de un hombre. Quieren su alma. ¿Llegó a casa? No, ¿Qué hizo? me escondí. Observé a los Ree de cerca. Siempre que podía ponía trampas en las afueras de estos bosques. Me tomó 3 días rodear a ese pequeño grupo de Rees. Los bastardos estaban tan ansiosos de escapar que algunos intentaron cortar su pie por el tobillo con las piedras afiladas. Ahí supe que era el momento. ¿De verlos morir? Intenté esperarlos. Estaba tardando mucho. Así que saqué mi tomahawk y los despedacé tal como hicieron con mis hombres. Cada extremidad. Reuní las partes del cuerpo y las enterré aquí en el bosque. Este lugar se convirtió en mi cementerio personal para los salvajes mutilados que asesiné. Y cuando llegué a casa, a mis 2 hijos se los había llevado la plaga. Mi esposa estuvo a punto de sucumbir por la fiebre y juré que no volvería a salir. Fui a ver a la adivina y me dijo que el bosque había enviado un vigilante conmigo y que un día me llevaría de regreso aquí para enfrentar mi muerte. Y aquí estamos, en los bosques Busking. Entonces, ¿por qué accedió a volver? Porque tu abuelo me lo pidió. ¿Qué fue eso? Relájate. ¿Puedes verlo? Un alfa. Un omega. ¿Qué fue eso? Ese es el alfa poniendo un desafío. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo nos quedaremos aquí? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que persiga lobos en la oscuridad? El rifle. Nadie toca este rifle excepto yo. ¡Au! ¿Qué está haciendo? ¡Au! ¡Pare! ¿Está loco? ¿Qué está haciendo? Estoy siendo un lobo. Inténtalo. Los lobos no le temen a otros lobos. Vamos, hazle saber que estás aquí. ¡Au! Sí. ¡Au! ¡Más fuerte! ¡Au! 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 ¿Ves cómo te sientes? ¿Mejor? Como un lobo. Sí, a mi hijo les encantaba. Siempre quiso ser uno. ¡Au! ¡Au! Vamos, eso suena como gallina. Dame un lobo. ¡Au! ¿Qué dirección es esta? Oeste. Oeste, creo. ¿En qué dirección se pone el sol? Al oeste. Entonces, ¿por qué vamos al norte? ¿Norte? Mira, ese es el mismo árbol que pasamos ayer. Imposible. Hemos estado dando vueltas.
¿Está bien? Perdimos 2 días caminando, tomando este sendero del oeste tuyo. No, no es eso. Sus ojos están llorosos. Qué extraño. Quítese la ropa. Toda ahora. ¿Qué es? ¿Recuerda de las vallas de las que le hablé? Como dije, lo envenenaron. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé, debe haber rozado una rama o algo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Necesito buscar agua, quédese aquí. Ree, ¿Cuántos? menos de 6. No podemos quedarnos. No lo toque, aún está sanando. Ya se fueron. Mi rifle. ¿Dónde está? Lo dejé cerca del camino. ¿Lo dejaste? ¿Por qué? Estaba ardiendo, no tuve tiempo de regresar a buscarlo. ¿A dónde cree que va? Voy a buscar mi arma. La maleza está llena de espías, no lo logrará. ¿Qué tan lejos crees que llegaremos sin ella? Su herida no está completamente curada. Arriesga su vida, nuestras vidas. Si no quieres ir, quédate aquí. ¿Dónde está? Estaba aquí cuando nos fuimos. Sin un rifle no podremos luchar contra nadie desde lejos. Quizá los Ree se lo llevaron. Nos rastrearon. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que me quedé atascado? Y ninguna de mis prendas ha sido perforada. Te hice una pregunta. ¿Cómo es que me quedé atascado? No lo sé. ¿No lo sabes? Así como no sabes dónde está mi rifle. Igual que este camino hacia el oeste que conduce según tú al este. Le salvé la vida 2 veces. Mírate. Me enviaron aquí para rescatar al hijo pródigo. Y todo lo que tiene que decir es que me salvó la vida 2 veces. ¿A dónde va? A casa. ¿A casa? Sí, de regreso a Fort Kingston. Aún podemos llegar a casa juntos. Tú no quieres ir a casa. Ahora perteneces al bosque. Desde que empezamos has estado guiándome en un círculo gigante. Y no vine aquí en contra de los deseos de mi esposa. Perderme y morir aquí en manos de estos salvajes por nada. Bueno, parece que lo hice. Estamos perdidos. Tú estás perdido.
Lo hicimos. Esto es todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo fui quien lo metió en el bosque. Mientras dormía, también enterré el rifle. ¿Por qué harías eso? Porque me obligaron a hacerlo. ¿Quién, los Ree? ¿Quién habla contigo, Levi? No me puedo ir. Levi. Tu padre murió tratando de escapar de estos bosques. No me puedo ir. Levi, si vuelves a esos bosques, nunca vas a volver a salir igual. Lo dice el hombre que salió con vida. Sí. Pero me cambió. Me cambió del hombre que alguna vez fui y no quiero eso para ti. Piensa en Josiah. Lo perdí porque estaba aquí en estos bosques, en lugar de estar en casa junto a él. Nunca llegué a tomar su mano cuando murió. No lo recuerdas, ¿verdad? Entonces eres tú el que está perdido. Si te hubieras quedado, aún seguiría vivo. Cambió su vida por la de él, ¿no lo ve? Lo veo. Créeme, lo veo. Si hubiera amado a su hijo, se hubiera quedado en el bosque. Levi. Sal del camino. Usted mató a Josiah. Levi, por favor. Solo sal de estos bosques. Quédese conmigo. ¿No estás pensando con claridad? Levi, ven aquí donde pueda verte y tomamos el camino a casa. Levi. Quédese conmigo. Ni lo pienses. Tomaste tu decisión. Le diré al capitán Coleman que su nieto estaba muerto cuando llegué. Eso sería una mentira. Que así sea. No sobreviviría el viaje. Eso es lo que le dijo la divina antes de irse, ¿no? Adiós, Levi. ¡Maldito cobarde! La última vez que dejó estos bosques, su hijo e hija murieron. ¿Quién es la persona que falta?
¿Su esposa? ¿Cora? Ese no eres tú, Levi, lo sé. Hay un trato en la mesa. Su vida por la mía. ¿Y confías en ellos? ¿En los Ree? ¿En el vigilante? Tiene sentido que lo quieran a usted. Es a quien siempre han querido. De algún modo, usted creó este lugar. No vine aquí para pelear contigo, Levi. Vine aquí para ayudarte. No quiero su ayuda. De una manera u otra volverá conmigo. No le permitirán escapar de nuevo. Si me quieres, entonces ven por mí. Eso está mejor. Esto no tiene por qué terminar así. ¿Terminar? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, Henry? Señor, ellos encontraron el cuerpo de Porter en el camino. Lo siento. Levi. Dijo que los Ree lo mataron.
¿Qué quiere que haga, capitán? Nada, Henry. Me dijeron que este día pasaría.